Cuando pensamos en la palabra amistad, la mayoría de las veces aparece en nuestra mente una imagen idealizada, dos personas caminando juntas por la vida, riendo, compartiendo secretos, acompañándose en los momentos difíciles, celebrando los logros y consolándose en las pérdidas. Desde niños nos repiten que tener amigos es uno de los mayores tesoros que podemos poseer. Y durante mucho tiempo creemos que así será, que la amistad será un refugio eterno, inquebrantable, siempre disponible. Sin embargo, al crecer, descubrimos que la realidad es mucho más compleja. Y que aquella visión, casi mágica de la amistad no siempre coincide con lo que vivimos. Todos, en algún momento, hemos experimentado la desilusión de sentir que alguien a quien considerábamos cercano no estaba allí cuando más lo necesitábamos. Quizás fue ese día en que estabas pasando por una crisis, y llamaste una y otra vez a tu amigo, pero nunca respondió. O aquella ocasión en la que lograste un objetivo que te llenaba de orgullo y esperabas su felicitación. Pero esa llamada, ese mensaje, nunca llegó. En esos instantes, surge una voz interior que dice: ¿realmente somos amigos, o todo fue una ilusión que yo me fabriqué? Esa pregunta se clava como una espina, porque sentimos que dimos tiempo, energía, cariño y que todo se desvaneció como arena entre los dedos. El golpe es duro, porque uno se siente solo, incomprendido, hasta traicionado. Es como caminar por un sendero acompañando a alguien durante kilómetros, y descubrir, de pronto, que esa persona ya tomó otro camino hace tiempo, sin avisarte, y que llevabas rato hablando solo. El silencio de esa ausencia pesa, y la herida que deja es profunda. Pero también, y aunque al principio cueste aceptarlo, esa herida abre un espacio para la reflexión: ¿qué es lo que yo espero realmente de una amistad? ¿Qué significa, para mí, ser y tener un amigo? Muchas veces confundimos cercanía con amistad. Decimos es mi amigo porque hablamos todos los días, o es mi amiga porque siempre salimos juntos los fines de semana. Sin embargo, la frecuencia no garantiza profundidad. Hay personas a las que vemos constantemente, con quienes compartimos rutinas, pero que no pasarían la prueba de una dificultad real. Y, por otro lado, hay amigos a los que vemos una vez al año, pero su sola presencia nos recuerda que no estamos solos en el mundo. La amistad no se mide en cantidad de horas compartidas, sino en la calidad y autenticidad del vínculo que se construye. Un ejemplo muy común es el de los amigos de la escuela. Durante la secundaria o la universidad compartimos casi todo: tareas, recreos, fiestas, viajes, incluso secretos que pensábamos guardaríamos para siempre. En esa etapa, sentimos que esas personas son como hermanos elegidos, que nada podrá romper ese lazo. Sin embargo, al salir de ese entorno, al cambiar de ciudad, de trabajo, o al formar una familia, muchos de esos vínculos se diluyen. ¿Significa que nunca fueron amistades verdaderas? No necesariamente. Significa que fueron amistades de etapa, que cumplieron su función en ese momento, que nos acompañaron mientras recorríamos un tramo del camino. Su valor está en lo que aportaron en ese tiempo, aunque no hayan perdurado en el presente. Aceptar esto nos ayuda a no sentirnos fracasados cuando alguien se aleja. Porque lo que más duele, a menudo, no es que la gente cambie, sino que no nos lo digan. Queremos creer que, al menos en la amistad, todo permanecerá igual, que el amigo estará siempre disponible, siempre atento, siempre dispuesto. Pero la vida es movimiento. Las personas cambian de ciudad, de trabajo, de intereses, forman pareja, tienen hijos, atraviesan problemas que ni siquiera nos cuentan. Y aunque nos cueste aceptarlo, incluso el mejor amigo tiene límites. Tiene su propio mundo interior que atender. La pregunta, entonces, ya no debería ser ¿por qué me falló?, sino ¿realmente esperaba que nunca cambiara? Conozco la historia de una mujer que siempre hablaba de su mejor amiga de la infancia. Eran inseparables, iban juntas a la escuela, hacían tareas, se quedaban a dormir en casa de la otra, compartieron cumpleaños, lágrimas, alegrías. Pero al llegar a la universidad, cada una tomó un camino distinto. Una se mudó de ciudad, la otra comenzó a trabajar temprano. Durante años, aquella mujer cargó con la sensación de que había perdido a su mitad.
a la única persona que realmente la entendía. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, por qué se habían distanciado. Hasta que un día comprendió que no había nada que reprochar, simplemente, la vida las llevó por senderos diferentes, y en lugar de llorar por lo que ya no era, aprendió a valorar lo que habían compartido. Esa comprensión le permitió abrirse a nuevas amistades, sin sentir que traicionaba la memoria de la antigua. La ilusión de la amistad perfecta nace de nuestra necesidad humana de seguridad. Queremos pensar que, al menos en ese espacio íntimo, nada va a cambiar. Que siempre habrá alguien allí para sostenernos, para escucharnos, para compartir cada victoria y cada fracaso. Pero la realidad es que la vida es como el mar, siempre en movimiento. Pretender que la amistad se quede intacta para siempre es como intentar detener una ola con las manos. Mientras más nos aferramos, más rápido se nos escapa. Cuando alguien se aleja, en lugar de pensar, yo no le importé lo suficiente, tal vez deberíamos preguntarnos qué papel cumplió esta persona en mi vida mientras estuvo. Quizás su función era acompañarnos en un momento de soledad, o enseñarnos una lección, o mostrarnos un reflejo de nosotros mismos, y eso ya tiene un valor enorme, aunque no dure para siempre. Hay amistades que son como estaciones del año. Algunas son como la primavera, florecen rápido, nos llenan de color. Pero sabemos que eventualmente darán paso al verano. Otras son como el otoño, nos enseñan a soltar, a dejar ir lo que ya no tiene vida. Y otras son como el invierno, frías, silenciosas, pero que nos obligan a recogernos y crecer desde dentro. No todas las amistades están destinadas a durar toda la vida, pero todas, de algún modo, nos transforman. Piensa en esas amistades que surgen en los lugares de trabajo. Al principio, parecen intensas, compartes horas interminables en la oficina, quejas sobre el jefe, cafés apresurados, hasta proyectos personales. Pero cuando uno cambia de empleo, muchas de esas conexiones se desvanecen. ¿Quiere decir que no fueron reales? No, significa que pertenecieron a ese capítulo, a esa circunstancia. Y aunque ya no continúen, dejaron una huella. Recordarlas con gratitud, en vez de con resentimiento, nos permite avanzar más ligeros. También hay amistades que sobreviven a los cambios, que resisten los silencios y las distancias. Esos amigos a los que no ves en años, pero cuando vuelves a hablar con ellos, es como si no hubiera pasado un solo día. Ese tipo de vínculo es raro, pero cuando lo encontramos, entendemos que la amistad verdadera no necesita demostraciones constantes. Se sostiene en la confianza y en la autenticidad. Por eso, más que buscar amistades perfectas, deberíamos aprender a reconocer cuáles vínculos nos ayudan a crecer, cuáles nos sostienen de verdad, y cuáles simplemente fueron pasajeros. No se trata de juzgar, sino de aceptar que cada persona cumple una función distinta en nuestro camino, y que la verdadera riqueza no está en tener un amigo que nunca cambie, sino en haber tenido la oportunidad de compartir fragmentos de vida con diferentes personas. La amistad verdadera no se define por la ausencia de conflictos o de cambios, sino por la capacidad de recordar con gratitud lo vivido y de aceptar con madurez lo que ya no es. No se trata de resignarse, sino de crecer, porque cada amigo que pasa por nuestra vida, incluso los que se van, nos deja una lección, una memoria, una parte de nosotros que no seríamos sin ellos. Así, la ilusión de la amistad perfecta se transforma en una comprensión más realista. No busco amigos que nunca cambien, busco vínculos que me permitan crecer, que me ayuden a conocerme mejor, aunque en algún momento se terminen. Y con esa mirada, el dolor de la pérdida se suaviza. La soledad deja de ser un vacío amenazante y se convierte en un espacio de aprendizaje, de apertura y de esperanza. En muchas ocasiones creemos que hemos encontrado un amigo verdadero, alguien con quien compartir nuestra vida sin máscaras, alguien que estará siempre dispuesto a escucharnos y a comprendernos. Pero cuando esa persona comete un error, cuando nos sentimos heridos o traicionados por un gesto suyo, nuestra reacción inmediata suele ser de indignación. Si fuera realmente mi amigo, nunca me habría hecho esto. Y es allí donde surge una verdad incómoda. ¿Acaso no es que yo mismo lo estaba viendo desde una mirada utilitaria, esperando que cumpliera con mis expectativas personales?
Pensemos en un ejemplo común. Una mujer contaba que había descubierto que una amiga muy cercana había tomado prestado un objeto suyo sin permiso. No era algo de gran valor material, pero el golpe no fue la pérdida del objeto, sino el sentimiento de haber sido engañada. Lo más duro no era la acción en sí, sino lo que representaba. Si era mi amiga, ¿cómo pudo hacerme esto? Durante semanas, la mujer pensó que su amiga había cambiado, que ya no podía confiar en ella. Sin embargo, con el tiempo comprendió que la decepción también revelaba algo de sí misma, que había idealizado tanto la relación que esperaba perfección, y que en realidad nunca había aceptado la posibilidad de que la otra se equivocara. Ese es el punto central. Muchas veces no sufrimos porque el otro haya hecho algo terrible, sino porque la imagen que teníamos de la amistad se rompe en 1000 pedazos. Y entonces no sabemos cómo recomponerla. Nos aferramos a la idea de que un amigo verdadero es aquel que nunca falla, que nunca hiere, que nunca se comporta de forma egoísta. ¿Pero acaso no es eso una visión demasiado ingenua? Todos, incluso nosotros mismos, hemos fallado alguna vez. ¿Por qué exigimos de los demás lo que nosotros no siempre podemos dar? Lo que llamamos amistad a veces no es más que un contrato silencioso. Te considero mi amigo mientras cumplas con lo que yo espero. Si me haces sentir bien, si estás disponible cuando te necesito. Si no me contradices, entonces eres mi amigo. Pero si no lo haces, automáticamente te retiro ese título. Eso no es amistad, eso es conveniencia. Es ver al otro como alguien que debe satisfacer mis necesidades, sin preguntarme qué tan capaz soy yo de aceptar sus defectos y limitaciones. Imaginemos a alguien que tiene un amigo de la infancia, con quien compartió todo: juegos, fiestas, secretos. Sin embargo, un día ese amigo cometió un error, dijo una mentira, o incluso tomó algo sin permiso. El primero, herido, piensa: ya no puedo confiar en él. Esto no es amistad. Pero la pregunta es: ¿realmente lo veía como un amigo? ¿O lo veía como alguien que debía ajustarse a sus reglas? Porque la amistad verdadera no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de aceptar al otro incluso cuando se equivoca. Aquí aparece la diferencia fundamental entre un vínculo de conveniencia y un vínculo de amistad. En la conveniencia, el otro es valioso, en la medida en que me da algo: compañía, apoyo, diversión, contactos. En la amistad, en cambio, el otro es valioso en sí mismo, incluso cuando no me da nada. Y esa diferencia, aunque parezca obvia, es la que muchas veces olvidamos. Por eso nos duele tanto cuando algo no encaja, porque lo que se quiebra no es solo la confianza, sino la ilusión que habíamos fabricado. Un joven relataba que, después de años de compartir con un amigo en la universidad, un día se enteró de que ese amigo hablaba mal de él a sus espaldas. El golpe fue devastador, sintió que todo había sido una mentira. Pero al analizarlo, se dio cuenta de que también había señales que nunca quiso ver. Que él mismo lo había considerado más un compañero útil, alguien con quien estudiar, con quien salir, más que un verdadero confidente. Y entonces entendió que lo que dolía no era tanto la traición, sino el darse cuenta de que nunca había construido una amistad real, sino un vínculo funcional. Aceptar esto no es fácil, porque significa reconocer nuestra parte en la decepción. Es más cómodo decir: el otro me falló, que admitir: tal vez yo nunca lo vi realmente como amigo, sino como alguien que debía cumplir un papel en mi vida. Pero cuando somos capaces de hacerlo, cuando dejamos de culpar únicamente al otro, comenzamos a abrir espacio para amistades más auténticas, menos basadas en condiciones y más en aceptación. Y aquí surge otra reflexión importante: ¿hasta qué punto la amistad puede incluir el perdón? Porque si un amigo se equivoca, ¿significa eso que ya no es amigo? Imaginemos que alguien cercano olvida tu cumpleaños. Tú estabas esperando ese mensaje, esa llamada, y nada ocurrió. Sientes que no le importas, que no te valora. Pero luego descubres que estaba atravesando un problema personal, que simplemente se le pasó en medio de una tormenta de preocupaciones. ¿Lo juzgarías como un mal amigo? ¿O serías capaz de entender que, a veces, incluso los más cercanos fallan? El perdón es un componente esencial de la amistad, porque sin él no habría relación humana que sobreviviera. Claro,
Perdonar no significa tolerar todo. Hay límites, y cada persona debe decidir cuáles son. No se trata de idealizar ni de justificar cualquier acción, pero sí de reconocer que el error es parte de la condición humana. Y que si solo aceptamos al otro, mientras sea perfecto, lo que tenemos no es un amigo, sino una ilusión. En este sentido, muchas de las decepciones que vivimos en la amistad no hablan tanto del otro como de nosotros mismos. Hablan de nuestras expectativas, de nuestras necesidades no resueltas, de nuestra incapacidad de aceptar que las personas cambian, que fallan, que no siempre están disponibles. Es como mirar un espejo y culparlo porque no refleja lo que queremos ver. El problema no está en el espejo, sino en nuestra mirada. La pregunta entonces es: ¿estoy dispuesto a aceptar a la gente tal como es, con sus luces y sombras? ¿O solo quiero rodearme de personas que actúen según mis reglas? Si es lo segundo, entonces no estoy buscando amigos, estoy buscando espejos que me devuelvan la imagen que quiero. Y eso, más temprano que tarde, termina en frustración. La amistad auténtica, en cambio, implica aprender a ver al otro en su totalidad. Significa aceptar que el amigo puede equivocarse, puede tener defectos, puede fallar, y aún así elegir mantener el vínculo, porque lo valoramos más allá de la utilidad que nos da. Significa entender que, si solo me quedo con los que cumplen mis condiciones, terminaré solo, porque nadie es perfecto. Quizá, al final, lo que más necesitamos no es rodearnos de muchos amigos que cumplan todas nuestras expectativas, sino aprender a cultivar la capacidad de aceptar, de perdonar, de soltar. Porque la amistad no es un contrato de perfección, es un pacto de humanidad compartida, y en ese pacto, la verdad incómoda es que muchas veces no es el otro quien me falló, sino yo quien nunca supo ver más allá de mis propios intereses. Hablar de amistad casi siempre nos trae imágenes positivas, apoyo incondicional, risas compartidas, recuerdos inolvidables. Sin embargo, también existe el otro lado, el que casi nunca queremos mencionar, pero que todos hemos sentido alguna vez: el dolor que produce la sensación de traición. No necesariamente una traición grande, como la que vemos en películas o novelas, sino esos gestos pequeños pero contundentes, que nos dejan una herida invisible: la mentira de alguien en quien confiábamos, el rumor que se difundió a nuestras espaldas, el objeto que desapareció misteriosamente y terminó en manos de quien menos esperábamos. Son episodios que nos hacen preguntarnos: ¿de verdad era mi amigo, o yo estaba engañado todo este tiempo? La traición en la amistad duele de manera distinta a cualquier otra. No es lo mismo que un conflicto con un desconocido, ni siquiera que una discusión con un familiar. El amigo es alguien a quien dejamos entrar en nuestro espacio más íntimo, alguien con quien bajamos la guardia. Cuando un amigo nos hiere, sentimos que nos arrancan un pedazo de nuestra confianza, porque abrimos la puerta de nuestra vida sin condiciones, y esa confianza fue usada en nuestra contra. Por eso, aunque el daño material o el hecho concreto pueda ser pequeño, la sensación de ruptura es tan devastadora. Una joven contaba que, después de años de amistad con su compañera de colegio, descubrió que esa amiga hablaba mal de ella frente a otros. No eran críticas graves, sino comentarios sarcásticos, bromas crueles, esas frases que se dicen en tono ligero pero que hieren profundamente. Ella recordaba: no podía entender cómo alguien que compartía mis secretos podía reírse de mí con otros. Esa experiencia no solo le quitó la confianza, sino que también le sembró una duda que la acompañó mucho tiempo: ¿será que todas mis amistades son así? Ese es el verdadero peso de la traición: no destruye solo un vínculo, sino que afecta la forma en que miramos todas nuestras relaciones. Nos volvemos más desconfiados, más fríos, más calculadores. Nos repetimos: nunca más volveré a abrirme de la misma manera. Y así, sin darnos cuenta, levantamos muros que nos protegen, pero que también nos aíslan. Ahora bien, ¿qué significa realmente que alguien nos traicionó? ¿Siempre es traición? ¿O a veces, es simplemente que nuestras expectativas no coincidieron con la realidad? Aquí conviene hacer una pausa, porque cuando decimos me traicionó, muchas veces lo que queremos decir es: no actuó como yo esperaba que actuara.
Y eso no siempre equivale a una traición real. A veces el otro sigue siendo la misma persona, con sus limitaciones, con sus defectos. Pero nosotros lo habíamos idealizado, y cuando no cumplió con la imagen perfecta que teníamos de él, lo vivimos como una traición. Pongamos un ejemplo sencillo: un amigo no vino a ayudarte en una mudanza. Aunque le habías pedido ayuda con semanas de anticipación, tú lo viviste como una traición. ¿Cómo pudo dejarme solo en un momento así? Sin embargo, más tarde descubres que él estaba enfrentando un problema personal. Que simplemente no pudo. ¿Fue traición? ¿O fue la vida mostrando que incluso los amigos tienen límites? Lo mismo ocurre cuando alguien olvida una fecha importante. Cuando no reacciona como quisiéramos frente a nuestras tristezas o alegrías. No siempre es maldad, muchas veces es solo humanidad. Sin embargo, existen casos en que sí hay gestos de traición. Evidentes: la mentira deliberada, el uso de nuestra confianza para beneficio propio, la burla en nuestra contra. Allí el dolor es innegable. Pero incluso entonces tenemos una elección: quedarnos atrapados en el resentimiento o transformar esa experiencia en un aprendizaje. Porque la traición no define quiénes somos, sino cómo decidimos responder a ella. Un hombre relataba que prestó dinero a un amigo cercano, en un momento de necesidad. Pasaron los meses y el amigo nunca devolvió nada. Ni siquiera mencionaba la deuda. Cuando finalmente lo confrontó, el otro lo negó todo. La herida fue doble: no solo perdió dinero, sino también la confianza. Durante mucho tiempo vivió con rabia, sintiendo que había sido ingenuo. Pero con los años entendió algo importante: que el verdadero error no fue confiar, sino esperar que la otra persona actuara con el mismo código moral que él. Ese aprendizaje lo volvió más cuidadoso, pero no lo cerró a la posibilidad de seguir confiando en otros. Porque comprendió que desconfiar de todos por culpa de uno era regalarle al traidor un poder mucho mayor del que merecía. Aquí es donde la reflexión se vuelve crucial: ¿qué hago con el dolor de la traición? Una opción es encerrarme, decir nunca más, pero esa decisión, aunque nos dé una ilusión de seguridad, nos condena a la soledad. La otra opción es más difícil: aceptar que los seres humanos somos frágiles, que fallamos, que no siempre respondemos como los demás esperan, y que la amistad verdadera no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de perdonar y de reconstruir cuando vale la pena. No siempre vale la pena, por supuesto. Si alguien repite el mismo daño una y otra vez, si el vínculo se vuelve tóxico, lo más sano es alejarse. La amistad no implica aguantar cualquier cosa. Pero cuando el error es aislado, cuando aún existe cariño, quizá vale la pena preguntarse si lo que duele realmente es el hecho en sí, o la expectativa que yo había puesto en esa persona. Algunas culturas dicen que la traición es como un espejo roto: puedes intentar pegar los pedazos, pero la grieta siempre quedará. Otras, en cambio, sostienen que la grieta no es un defecto, sino una marca que embellece, como en el arte japonés del kintsugi, donde las piezas rotas se reparan con oro, resaltando las fracturas como parte de su historia. Así también ocurre con la amistad. Hay amistades que, incluso después de una traición, se reconstruyen con más fuerza, porque ambas partes aprenden de la experiencia y deciden seguir adelante con más sinceridad. Volvamos a la historia de la joven, que descubrió comentarios crueles de su amiga. Podría haber roto el vínculo para siempre, y quizá, en otro momento, esa habría sido la mejor decisión. Pero ella eligió otra vía: hablar, confrontar, expresar su dolor. Y lo que parecía una traición se transformó en una conversación sincera, donde ambas reconocieron sus fallas. Con el tiempo, su amistad se volvió más real, menos idealizada. Aprendieron que ser amigas no era nunca fallarse, sino ser capaces de reconstruir después de fallar. La traición, entonces, puede ser un punto final o un punto de inflexión. Depende de cómo decidamos interpretarla. Si la vemos como una condena, cerramos las puertas a toda posibilidad de reconciliación. Si la vemos como una lección, puede abrirnos a vínculos más maduros, más conscientes, más humanos. También debemos reconocer algo muchas veces: lo que llamamos traición
no es otra cosa que una señal de que la relación nunca fue lo que pensábamos. Quizá no era una amistad verdadera, sino una relación de conveniencia. Y en ese caso, más que llorar la pérdida, deberíamos agradecer que se haya revelado la verdad, porque es mejor descubrirlo a tiempo que seguir viviendo en una ilusión. Recordemos, nadie está obligado a cumplir siempre con nuestras expectativas. Los amigos no son perfectos, ni son extensiones de nosotros mismos. Son seres humanos con su propia historia, con sus propias sombras. Y cuando nos hieren, lo que está en juego no es solo el vínculo, sino también nuestra capacidad de aceptar la imperfección, porque la verdadera traición sería traicionarnos a nosotros mismos, renunciado a la posibilidad de confiar, de amar, de compartir, solo por miedo a volver a ser heridos. La amistad duele, sí, pero ese dolor, cuando se procesa con sabiduría, se convierte en una escuela. Nos enseña a elegir mejor, a poner límites, a valorar a quienes sí están, y a dejar ir a quienes ya no pueden estar. Nos recuerda que no estamos aquí para coleccionar amigos perfectos, sino para vivir experiencias humanas, con todo lo que eso implica. Risas y lágrimas, lealtades y decepciones, encuentros y despedidas. Por eso, cuando la traición aparezca, respira. No te apresures a condenar ni a idealizar. Pregúntate primero qué esperaba yo de esta persona, qué parte de mi dolor viene de mi propia ilusión. Y luego decide, quiero reconstruir o quiero soltar. Ambas opciones son válidas. Lo importante es no quedar atrapado en el resentimiento, porque la vida es demasiado corta para cargar con un rencor eterno. Al final, la traición en la amistad no es una sentencia definitiva. Es una oportunidad para conocernos mejor, para ajustar nuestras expectativas, para aprender a diferenciar entre amigos de conveniencia y amigos verdaderos. Es, en suma, una invitación a crecer. Reconstruir la confianza después de una decepción o un conflicto con un amigo. Es uno de los procesos más complejos y, al mismo tiempo, más reveladores de nuestra vida emocional. Cuando hablamos de amistad solemos enfocarnos en la alegría que nos brinda, en el apoyo mutuo, en los momentos de complicidad. Sin embargo, es en los momentos de quiebre, cuando realmente se pone a prueba la profundidad de un vínculo. Allí descubrimos no solo quién es el otro, sino también quiénes somos nosotros y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. La confianza rota no se recompone de la noche a la mañana. Es como un vaso que se ha caído al suelo. Aunque lo pegues con cuidado, las cicatrices quedan. Pero esas cicatrices no necesariamente significan debilidad. Pueden convertirse en símbolos de fortaleza, de resiliencia, de la capacidad de dos personas para superar juntas un obstáculo. El verdadero valor no está en nunca romperse, sino en tener la valentía de reparar. Imaginemos a dos amigos de años que atraviesan un malentendido. Uno siente que el otro no estuvo presente en un momento importante. Y la herida es profunda. Durante semanas, se evita el contacto, se acumula resentimiento. Hasta que un día deciden hablar. Esa conversación, incómoda al principio, se convierte en un espacio de sinceridad, donde ambos reconocen sus fallas. Descubren que lo que los mantenía alejados no era tanto el error en sí, sino la falta de comunicación. Y poco a poco, el vínculo vuelve a tomar forma, no idéntico al de antes, pero sí más real, más consciente. Esa es la magia de la reconstrucción. No se trata de volver atrás, sino de avanzar hacia algo distinto y, a menudo, más sólido. Pero para que esa reconstrucción ocurra, necesitamos primero hacer un trabajo interno. La amistad no se sana únicamente con palabras bonitas, ni con disculpas apresuradas. Se sana con honestidad, con humildad, con la disposición de mirarnos en el espejo y preguntarnos: ¿qué parte de esta herida es mía? ¿Qué expectativas puse en el otro que quizá eran demasiado altas? ¿Qué responsabilidad tengo en esta ruptura? Porque si solo vemos al otro como culpable, corremos el riesgo de repetir la misma historia una y otra vez con diferentes personas. Aquí aparece un punto crucial muchas veces: lo que consideramos una traición o una decepción no es más que la revelación de que en realidad no estábamos en una amistad genuina, sino en una relación de conveniencia. Cuando digo me falló porque no hizo lo que yo esperaba,
estoy midiendo la amistad desde mi necesidad, no desde el vínculo compartido. Y si la amistad se convierte en un intercambio utilitario, entonces no es raro que se rompa con facilidad. La verdadera amistad requiere salir de esa lógica y aprender a ver al otro en su totalidad, con virtudes y defectos. Un ejemplo ilustrativo: Marta y Elena eran amigas desde la universidad. Compartieron viajes, confidencias, proyectos. Un día, Elena no acudió al cumpleaños de Marta, algo que Marta consideró imperdonable. Pasaron meses sin hablarse. Marta decía: si realmente fuera mi amiga, habría estado allí. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que había idealizado tanto la relación que un solo error la derrumbó. Cuando finalmente se reconciliaron, Marta comprendió que su dolor venía más de su expectativa de perfección que de la ausencia concreta. Esa lección le enseñó a mirar con más flexibilidad, a no convertir cada error en una condena. Reconstruir la confianza, entonces, no significa olvidar lo ocurrido, ni fingir que nada pasó. Significa reconocer el daño, hablarlo con franqueza, perdonar cuando es posible y establecer nuevos límites cuando es necesario. Significa aceptar que la amistad no es un camino recto, sino lleno de curvas, baches y desvíos, y que lo importante no es no tropezar nunca, sino tener la voluntad de levantarse juntos. Ahora bien, también es válido reconocer cuando una amistad ya no puede reconstruirse. Hay vínculos que, por más intentos que hagamos, se han deteriorado demasiado. Y forzarlos solo genera más sufrimiento. En esos casos, reconstruir la confianza no implica necesariamente seguir con la misma persona, sino reconstruir la confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de volver a abrirnos, de volver a confiar en alguien más en el futuro. Porque el mayor riesgo de una traición no es perder a un amigo, sino perder la fe en la amistad misma. Pensemos en la metáfora de un jardín. Cada amistad es como una planta. Algunas son resistentes, sobreviven a las tormentas, a las sequías. Incluso cuando parecen marchitas vuelven a florecer. Otras son frágiles, se rompen fácilmente y no logran recuperarse. Nuestro papel no es culpar a la planta por su fragilidad, sino aprender qué tipo de cuidado requiere, y a veces aceptar que simplemente no era la especie adecuada para nuestro jardín. Y aún así, el jardín puede seguir siendo hermoso si cultivamos otras flores. Si no nos quedamos atrapados en la pérdida de una sola. Otro aspecto fundamental en la reconstrucción de la confianza es la comunicación. Muchas amistades se rompen no por grandes traiciones, sino por malentendidos nunca aclarados. Una palabra dicha en mal momento, un gesto mal interpretado, un silencio que se llenó de suposiciones. Aprender a hablar a tiempo, a preguntar antes de juzgar, a expresar lo que sentimos sin miedo, puede evitar rupturas innecesarias. Y cuando ya se produjo el quiebre, la comunicación sigue siendo la llave para reparar. A veces basta una conversación honesta para deshacer meses de distancia. También es importante reconocer el papel del tiempo. El tiempo no lo cura todo por sí solo, pero ofrece perspectiva. Lo que hoy parece imperdonable, mañana puede verse con otros ojos. Lo que hoy sentimos como una herida abierta, mañana puede transformarse en una cicatriz que ya no duele. Dar tiempo a la amistad, no apresurar ni la reconciliación ni el olvido, es una forma de respeto, tanto hacia el otro como hacia nosotros mismos. En este camino, la amistad se convierte en un espejo de autoconocimiento. Cada decepción, cada reconciliación, cada pérdida, nos enseña algo sobre quiénes somos, sobre cómo gestionamos nuestras emociones, sobre la manera en que valoramos y cuidamos a las personas. La amistad no solo nos habla del otro, nos habla de nosotros. Nos muestra nuestras inseguridades, nuestras expectativas, nuestros límites, y nos da la oportunidad de crecer, de madurar, de aprender a amar de forma más libre y consciente. Un último ejemplo: Carlos perdió la confianza en un amigo, que lo defraudó en un negocio. Durante años evitó cualquier sociedad, cualquier colaboración, convencido de que todos lo traicionarían, hasta que comprendió que esa desconfianza lo estaba dejando solo, aislado. Decidió arriesgarse de nuevo, poco a poco, con otras personas. Y aunque no todas las experiencias fueron perfectas,
Descubrió que abrirse de nuevo le permitió construir amistades más auténticas. El error fue pensar que un amigo representaba a todos. La sabiduría fue entender que cada persona es distinta. Así, reconstruir la confianza no es solo reparar lo roto, es aprender a vivir con la conciencia de que nada es perfecto, de que los vínculos humanos siempre tendrán fragilidades. Y aún así, vale la pena, porque la vida sin amigos sería demasiado árida, demasiado fría. La amistad, incluso con sus riesgos, es uno de los mayores regalos de la existencia. Al final, lo más importante no es cuántas veces nos rompen la confianza, sino cuántas veces elegimos volver a confiar, porque cada acto de confianza es también un acto de valentía, de fe en la humanidad, y esa fe, aunque se tambalee, es lo que nos sostiene. Por eso, cuando sientas que la amistad duele, recuerda que también puede sanar, y que en ese proceso de reconstrucción, no solo recuperas un vínculo, te recuperas a ti mismo.